Tenemos que empezar ya el intercambio de puntos de vista. Ya tenemos un poquito de retraso, en media hora. Así que vamos a pasar al punto 7 del orden del día. Es un intercambio de puntos de vista sobre las actividades extractivas, de la industria extractiva y su impacto sobre los pueblos indígenas. Tenemos una presentación que se ha repartido en inglés. Hay copias ante la sala. La explicación, de hecho, de la producción, la elaboración de este estudio obedece a que durante la legislación anterior nuestra subcomisión organizó una audiencia sobre este mismo tema, precisamente sobre los pueblos indígenas, las actividades extractivas y la influencia de estas actividades sobre los pueblos indígenas y sobre todo desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos. Y una de las conclusiones de esta audiencia fue que había que profundizar y conocer más detalles el impacto de estas industrias extractivas sobre los pueblos indígenas, los autóctonos de esa zona. Y había que insistir en la vulnerabilidad de estas comunidades. El contexto es muy apropiado porque del 22 al 23 de septiembre en Nueva York se celebrará la Conferencia Global de Pueblos Indígenas. Hemos visto el proyecto, el documento final que se adoptará durante esta conferencia mundial. Y en este proyecto de documento hay una referencia muy clara sobre el impacto de las industrias extractivas sobre los pueblos indígenas. Estos pueblos tienen una serie de derechos relacionados con los recursos y es un tema que nos preocupa a los miembros de esta subcomisión. Ahora tenemos ante nosotros este estudio cuyo autor es un eminente especialista de la cuestión. Es el profesor Julian Burger, que procede del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex, en el Reino Unido. Buenos días, profesor. Y que cuenta con una vasta experiencia en este ámbito. Ha trabajado mucho sobre la cuestión de los pueblos indígenas y está hoy aquí con nosotros para presentar este estudio que tiene unas 30 páginas, que es muy denso y que nos va a presentar con toda brevedad, 10 minutos seguro, su propio autor. Señor Burger, tiene usted la palabra. Monsieur le Président, I will speak. Gracias, presidente. Voy a hablar en inglés, que es mi idioma. Muchas gracias también a todos por esta oportunidad que me brindan de presentar brevemente el estudio que el Parlamento Europeo me invitó a preparar. Querría decir también que tienen ustedes mucha suerte. Yo había preparado una presentación muy elaborada, con presentaciones, y al final no la voy a poder hacer, así que voy a hablar así como me vaya saliendo, será más fácil para ustedes. Se me invitó a hacer un estudio para analizar el impacto sobre los derechos humanos de las actividades de las industrias extractivas de petróleo, gas, la minería sobre los pueblos indígenas. Y voy a explicarles brevemente las conclusiones del estudio. Hay un motivo por el que tenemos que centrarnos específicamente en las industrias extractivas y los pueblos indígenas. Es importantísimo reconocerlo. Reconocer que una gran parte de estos recursos no renovables resulta que se encuentran en las zonas donde tradicionalmente han vivido estas personas que tienen un interés espiritual, además de económico y territorial, por supuesto, en su zona. El impacto de esas actividades económicas está claro y
puede llegar a tener impacto negativo, violación clara, sobre los derechos humanos. Yo he analizado esta situación. En el estudio presento algunos ejemplos y también hablo de los derechos de los pueblos indígenas sobre la tierra y sus recursos. También analizo una serie de violaciones relacionadas con el desplazamiento de estos pueblos y el derecho a ejercer su cultura e incluso violación del derecho a la vida. Una violación a la que hago referencia en varias ocasiones a lo largo del estudio. Esta es una postura defendida y apoyada por muchos organismos de defensa de los derechos humanos. Ahora tenemos en el marco de las Naciones Unidas un ponente especial para la defensa de derechos humanos. Hemos tenido 3. El primero fue un mexicano que se centró específicamente en lo que llamaba él los megaproyectos. Se identificó la industria extractiva como una fuente particular de violación de los derechos humanos. El ponente especial, que acaba de terminar su mandato, James Enaya, se centró en esta misma cuestión, en su estudio, en la industria extractiva y en el impacto que ésta tiene sobre los derechos humanos. Y yo, de hecho, lo cito en gran medida en mi estudio para ilustrar las violaciones de los derechos humanos. Y después John Ruggie, que es el representante especial que desarrolló las directrices de Naciones Unidas para las empresas, ha dado ejemplos de las peores violaciones de derechos humanos que afectan particularmente a los pueblos indígenas. Estamos hablando aquí de un contexto en el que los pueblos indígenas tienen unos derechos establecidos de forma clara y que se les ha atribuido a través de la adopción de una declaración de Naciones Unidas con el apoyo de la Unión Europea, el apoyo activo de la Unión Europea. Después tenemos una convención de la Organización Internacional del Trabajo que se centra específicamente en los derechos de los pueblos indígenas, ratificado, bueno, no por muchos estados, 20, pero bueno, sobre todo latinoamericanos. En fin, todo esto para decir que hay un marco de derechos bien establecido. Y cada vez hay más jurisprudencia procedente de organismos como los organismos que se encargan de defender los derechos humanos en el marco de las Naciones Unidas y también el Tribunal de Derechos Humanos Interamericano, que se ocupa también de la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas. ¿Cuáles son los principales descubrimientos de este informe? En primer lugar, que existen violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. Actualmente, la industria actúa, en cierto modo, para mejorar la situación. Y lo reconozco así en mi informe. Reconozco que hay actividades específicas en el Consejo Internacional de Minería y en sus equivalentes industriales de la industria extractiva del gas y el petróleo, que trabajan para mejorar la situación en materia de derechos humanos. Aunque, a pesar de todo, sigue habiendo violaciones de los derechos humanos, porque hay muchísimas empresas activas en estas zonas pues que, bueno, no respetan los principios que se incluyen en esas directrices. Tenemos pues un dilema importantísimo en materia de derechos humanos y además también podemos anticipar una presión continua sobre los recursos no renovables. Los países emergentes, China, aunque no sé si China es ya emergente, hace tanto tiempo que lo es, en fin, consume muchísimas energías no renovables. Cada vez es más difícil extraer petróleo, gas, por lo tanto las modalidades de extracción son cada vez más agresivas, con lo cual el impacto es mayor sobre los pueblos indígenas en todo el planeta. Tenemos pues una dinámica en la que hay un régimen de protección de derechos humanos muy fuerte sobre el papel. Hay jurisprudencia del sistema de defensa de los derechos humanos judicial, pero tenemos un dilema
porque sigue habiendo violaciones de los derechos humanos. Y cabe esperar que esto va a continuar así. ¿Cuál va a ser el resultado? Bueno, pues el resultado será mala prensa, por supuesto, para las empresas, cada vez más litigios, porque los pueblos indígenas están llevando estas cuestiones a los tribunales en muchos países, como cito en mi informe. Y también cada vez más hay más actividades de resistencia civil. Tenemos pues una dinámica en la que si no encontramos una solución vamos a ser testigos de cada vez más conflictos en torno a los pueblos indígenas. En el estudio presto una atención al trabajo de la Unión Europea, aunque brevemente. Su actuación es importante, participa en la declaración. También habló del trabajo actual en la Conferencia Mundial que acaba de mencionar el presidente, la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas, que se celebrará este año, el 22 y 23 de septiembre, dentro de pocos días. Y también en el estudio hago referencia a los importantísimos programas de acción que cuentan con el apoyo y los fondos de la Unión Europea. No obstante, he observado que hay algunas incoherencias en el sistema de la Unión Europea. Se dice, por ejemplo, que hay toda una serie de acciones y actividades para luchar contra el impacto negativo contra los pueblos indígenas, pero al mismo tiempo la Unión Europea hace actividades contradictorias. Es decir, existe también una dimensión relacionada con los Estados miembros que tienen intereses y también los recursos de los propios Estados que son dueños de estos recursos, que hay que tratar de forma respetuosa. Y también reconozco el derecho de los pueblos indígenas a participar en la decisión para dar su visto bueno o no darlo, en el caso de permitir que haya actividades extractivas. Al final del informe verán ustedes que hay una serie de recomendaciones que yo dividiría en tres categorías. En primer lugar, se aboga a favor de la creación de un marco jurídico más fuerte, incluyendo sanciones contra las empresas que violen los derechos humanos de los pueblos indígenas en sus poblaciones. Después, mecanismos para que los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos de defensa en el caso de violaciones de derechos humanos. Ya sabemos que aquí en el contexto europeo existen mecanismos. Así que, bueno, este es un principal objetivo o recomendación o propuesta que les hago aquí en el Parlamento Europeo para que reflexionen sobre cómo pueden dar respuesta a estas primeras peticiones de los pueblos indígenas. Después, segundo bloque de recomendaciones, que el Parlamento Europeo apoye en la esfera internacional las reivindicaciones de los pueblos indígenas. Tenemos una oportunidad fantástica ahora con esta conferencia mundial a la que ha hecho referencia el presidente. Hay un documento, todavía tengo unos segunditos, ya termino. Y este documento, como digo, idealmente tendría que incluir dos recomendaciones. Bueno, no he visto la última versión y sé que el gobierno todavía está negociando, pero habría que incluir en la Agenda de Desarrollo post-2015 un mensaje muy claro y positivo para reforzar las actividades a favor de los pueblos indígenas y para reforzar, en mi opinión, una cuestión importantísima, el marco jurídico y crear un instrumento vinculante a nivel internacional para proteger los derechos de los pueblos indígenas. Para terminar, recomiendo examinar dentro del sistema de la Unión Europea lo que yo llamo incoherencias, si me lo permite, porque tenemos por un lado su enorme maquinaria haciendo cosas
que, por ejemplo, no promueve los derechos de los pueblos indígenas. Habla, por ejemplo, de acuerdos de inversión o acuerdos bilaterales que firman ustedes con otros países. En fin, me he pasado un minutillo, le pido disculpas, gracias por su atención en todo caso. Gracias. Ahora voy a dar la palabra al señor Oliver Lude, miembro de un foro permanente para las cuestiones de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, el UNPFII, que nos va a hablar de esta conferencia mundial del mes de septiembre. Y le voy a ceder mi lugar a mi colega para que presida el grupo. Señora Lochbilder, por favor. Thank you, Mr. President. Excellencies, distinguished members of the European Parliament and Gracias, presidente, señorías, señoras y señores. En primer lugar, gracias por la invitación para presentarme aquí en esta subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo como miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, UNPFI. Es una oportunidad muy valiosa para mí poder compartir con ustedes el trabajo del Foro Permanente en uno de los temas más importantes para los pueblos indígenas, a saber, el impacto de las industrias extractivas. También haré comentarios sobre la preparación de la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas, que se va a celebrar, porque tiene relación con las industrias extractivas, y también hablaré del importantísimo estudio sobre pueblos indígenas, industrias extractivas y derechos humanos del profesor Burger. En cuanto al Foro Permanente y cómo encaja en la Declaración de las Naciones Unidas. Bueno, el Foro Permanente es un organismo consultivo del ECOSOC con un mandato para debatir las cuestiones indígenas relacionadas al desarrollo económico y social, a la cultura, al medio ambiente, a la educación, la salud y los derechos humanos. El Foro Permanente está formado por 16 miembros nombrados que representan a los pueblos indígenas y o que han sido nombrados por ellos. Yo, por ejemplo, he sido nombrado por el gobierno de Estonia. También formo parte de este grupo. Se reúne una vez al año en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, normalmente en el mes de mayo. Y hay más de 1000 representantes de los pueblos indígenas que asisten a esta reunión, también ONGs, y se elaboran una serie de recomendaciones para los estados, para el sistema onuciano en relación a los pueblos indígenas. Una parte muy importante de del trabajo del mandato del Foro Permanente tiene que ver con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, UNDRIP, adoptada en 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que es el instrumento internacional más amplio y avanzado para defender los derechos de los pueblos indígenas. Se basa en los tratados existentes de protección de los derechos humanos y en el consenso global para la protección consensuada o casi consensuada de los derechos humanos. Incluye varios organismos como el Foro Permanente para promover el respeto de la total aplicación de las disposiciones de la UNDRIP y hacer un seguimiento de su efectividad. En cuanto a las industrias extractivas, como sabemos, y como ha dicho el señor Burger hace un momento, en muchas ocasiones estas industrias han violado los derechos humanos de los pueblos indígenas repetidamente, tal y como se lee en la declaración UNDRIP. Sobre todo los derechos relacionados a los recursos, a la tierra e incluso, en algunas ocasiones, el derecho a la vida. Y a menudo estas violaciones son el resultado de un diferendo entre las industrias y los estados, y se deja al margen a los pueblos indígenas de todo el proceso de toma de decisiones sobre estas inversiones. Como el profesor James Anaya, exponente especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las poblaciones indígenas, dijo, el modelo de extracción es el siguiente: una empresa externa con el apoyo del Estado va, controla el territorio, una operación extractiva, y no tiene en cuenta para nada el impacto que esto puede tener sobre los pueblos indígenas, que quedan totalmente al margen de todo, incluso de los beneficios. Entonces, el Foro Permanente, ¿cómo se ocupa de esta cuestión? Respondiendo a las preocupaciones planteadas por los pueblos indígenas en varias sesiones del Foro Permanente, en el año 2009
el foro organizó un grupo de expertos para hablar de la industria extractiva, las poblaciones indígenas y la responsabilidad social empresarial. Se reunieron en Manila y los pueblos indígenas dijeron que algunas empresas habían menoscabado sus derechos y en algunos casos con un impacto irreversible. El grupo de expertos en su reunión recomendó que los estados revisaran sus leyes y sus instrumentos y sus políticas de industria extractivas para que no afectaran a los pueblos indígenas y que garantizaran la coherencia de los instrumentos internacionales para proteger sus derechos. Y recomienda a los Estados miembros que garantice que la legislación que gobierna las concesiones públicas incluyan consulta y que exijan un consentimiento libre, informado y previo de los pueblos indígenas para reconocer sus derechos, los derechos de los pueblos indígenas, a decir no. Y desde entonces el Foro Permanente ha adoptado varias recomendaciones sobre las industrias extractivas. En el año 2009, tras esta reunión de Manila, el Foro Permanente hizo un llamamiento a los estados y a las empresas para reconocer la necesidad de que los indígenas participaran en todos los procesos de decisión antes de dejar entrar a las industrias extractivas y de forma coherente con la declaración de la UNDRIP. Y en 2012 el Foro Permanente se instó a los estados para que hicieran que los pueblos indígenas tuvieran la posibilidad de ejercer un consentimiento informado. ¿Cuál ha sido el impacto de estas recomendaciones? ¿Han surgido efecto? No hay una evaluación en profundidad sobre esta cuestión, debo decir, pero sí que tenemos pruebas de que algunos estados, como Finlandia, España, Bolivia o México, por ejemplo, algunos de los cuales son estados miembros, han informado al foro de que cumplen en cierta medida las recomendaciones sobre las industrias extractivas. Si les interesa más información específica al respecto, pues hay una versión más larga de este documento que puedo poner a su disposición. Hay una serie de miembros del foro que han preparado informes específicos sobre el impacto de la industria extractiva, incluyendo México y Australia. Y la Secretaría y los miembros han trabajado conjuntamente para elaborar la guía de referencia sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2013. Y también los miembros del foro han participado en las sesiones de la OHCHR, el foro sobre derechos humanos y empresas, para que se incluyan a los pueblos indígenas en la toma de decisiones. El foro también sigue comprometido y tiene previsto debatir el impacto de las industrias extractivas sobre los pueblos indígenas y en sus sesiones anuales futuras va a seguir haciendo hincapié en esta cuestión. En cuanto a la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas, como saben ustedes, esta conferencia se celebrará en menos de 2 semanas. La organiza la Asamblea General de Naciones Unidas. La Oficina del Presidente la organiza. Hay que hacer una distinción clara, ¿eh? No se trata de una conferencia organizada por el Foro Permanente que estoy representando yo hoy aquí. Esta conferencia mundial contará con la presencia de jefes de Estado y de Gobierno, ministros y otros funcionarios de alto rango. Se espera que esta conferencia sea una oportunidad para hacer intercambio de buenas prácticas sobre la realización de instrumentos de defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Tenemos información de cómo los preparativos han introducido el tema de las industrias extractivas. La Secretaría del Foro Permanente me ha informado de que durante las consultas para la preparación del documento de conclusiones, los indígenas a menudo muestran su preocupación sobre las actividades de las industrias internacionales y su impacto sobre sus derechos. Y el documento, en su versión borrador de conclusiones, hace una referencia clara a las industrias extractivas y a los pueblos indígenas en el apartado 18. Que dicen que nosotros, los Estados, nos comprometemos para abordar el impacto de los principales proyectos de desarrollo, incluyendo las industrias extractivas, sobre los pueblos indígenas y garantizar la transparencia y el reparto de beneficios. El derecho de los pueblos indígenas en relación al desarrollo de tierra, territorios y recursos se incorporará a la legislación, las políticas y las prácticas. Durante las audiencias interactivas informales ha habido propuestas para reforzar y también para debilitar el párrafo 18. Por ejemplo, un Estado propuso añadir
el compromiso hay que proteger los pueblos indígenas de los abusos y las violaciones de los derechos humanos por parte de las multinacionales. Otros, incluyendo la Unión Europea, propusieron cambiar el registro y en lugar de decir tenemos que abordar el impacto de los proyectos de desarrollo principales, proponen decir hay que comprometerse para llevar a cabo estudios en consulta con los pueblos indígenas. Otro estado sugirió incluir la frase al final del párrafo en virtud de la legislación nacional relevante, algo que no respeta mucho el espíritu de la Declaración de Naciones Unidas. Bueno, pues a estas alturas, cuando ya solo quedan menos de 2 semanas para la conferencia, solamente los Estados miembros pueden influir el contenido de este documento. Las negociaciones están en curso y se espera que los estándares establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas UNDRIP se mantengan y que su aplicación cuente con un mayor hincapié. Es importante que la redacción de este apartado 18 no se debilite durante estas 2 semanas que quedan, si queremos respetar los derechos de los pueblos indígenas y no debilitar su protección. Para terminar, un par de comentarios sobre este importantísimo estudio del profesor Burger. Yo cojo con un enorme entusiasmo este estudio y tomo nota de que se insta a la Unión Europea a que cumpla los estándares internacionales establecidos en la Declaración UNDRIP. Y diciendo esto, también me hago eco de lo que han dicho algunos de mis colegas en el foro permanente, incluyendo el presidente actual, el profesor Daley Dorough. Las recomendaciones del estudio me parecen muy relevantes y pongo de manifiesto unas cuantas. En primer lugar, 30 segundos, de acuerdo. Los Estados miembros incluyen referencia a los pueblos indígenas en sus planes de acción nacionales en materia de negocio de derechos humanos. El establecimiento de un mecanismo según el cual al que se pueden dirigir los pueblos indígenas en el caso de violación de sus derechos y el hecho de reforzar la legislación europea para que las empresas extractivas se les pueda exigir responsabilidad en caso de violación. Espero que haya un seguimiento a nivel europeo de las recomendaciones de este estudio para proteger mejor los pueblos indígenas del daño que le puede infligir la industria. Es importantísimo que la Unión Europea suba el listón no solo para sí misma y sus 28 Estados miembros, sino también para predicar con el ejemplo, para que otras agencias o gobiernos se reflejen en esta actitud. Espero poder continuar con este diálogo y seguir colaborando con el Parlamento Europeo para defender los derechos de los indígenas. Muchísimas gracias. Mr. Lode, I'm sorry. Muchísimas gracias, señor Lode. Lamento que no tengamos más tiempo para esto, pero bueno, nuestros intérpretes muy amablemente se quedarán 10 minutos más de lo que estaba previsto. Querría responderle, señor Lode, y decirle que un foro permanente de las Naciones Unidas para las cuestiones indígenas va a ir a Nueva York. También va a haber representación del Parlamento Europeo y tal vez sería interesante, de hecho, debatir en Nueva York los resultados de la conferencia mundial. Y después, antes de dar pie en el hecho de que necesitamos un marco jurídico más fuerte y un mecanismo de queja. Y yo me dirijo aquí a mis colegas de la SEA y la DG y de la Comisión AFCO para preguntarles cómo ven que se pueda llevar a cabo un control para hacer que las empresas no puedan seguir violando los derechos humanos. Y bueno, tenemos poco tiempo, pero me gustaría mencionar el tema de los minerales en conflicto. Tenemos un esquema voluntario. Me gustaría que hicieran algún comentario al respecto para ver
si me pueden decir por qué el esquema es simplemente voluntario y no vinculante. Tenemos pues a la señora Gant de la Unidad de Derechos Humanos de la SEAE y la señora Méndez de la DG DEFCO. Ustedes están muy metidas en este tema, pero les pido por favor que sean breves, porque tenemos poco tiempo y hay más personas que quieren intervenir. Señora Gant, adelante. The EEAS would like to thank the DROA Committee. El Servicio de Acción Exterior quiere agradecerle a la Subcomisión DROA por encomendar este estudio sobre minerías extractivas y los derechos de pueblos indígenas. Gracias al señor Burger también, porque su informe recalca esa intersección entre los pueblos indígenas y las actividades de industrias extractivas. Uli Bierlode también ha hablado al respecto. Los pueblos indígenas y sus derechos son una de las prioridades de la Unión Europea. Hay un plan para ellos dentro de la Estrategia de Derechos Humanos de la Unión Europea. Hablamos aquí del derecho, tal como figura en la Carta de los Derechos de Pueblos Indígenas, para que esas políticas a favor de ellos se integren en las diferentes políticas de la Unión. Muchas violaciones de los derechos de pueblos indígenas vienen por el impacto adverso de las actividades que realizan terceras partes y empresas terceras, como las mineras en especial, incluso en países en donde hay un buen Estado de Derecho que podría evitar esas violaciones de operadores no empresariales, no estatales. El recurso a la justicia siempre es muy laborioso. Habría que considerar esto en un proceso internacional y en nuestras relaciones bilaterales con terceros países, en actividades que puedan poner fin a la impunidad de las violaciones de derechos humanos perpetrados contra pueblos indígenas, incluidos aquellas derivadas de actividades de las industrias extractivas. We are also very much involved in the preparation. Hay que pensar también en la preparación de la Conferencia Mundial de los Derechos de Pueblos Indígenas, tal como ya se ha dicho diferentes veces esta mañana. Al igual que ustedes, pensamos que el documento final debe tener un elemento sustancioso demostrativo sobre el posible consentimiento de los pueblos indígenas cuando se trata de ceder tierras o de derechos y recursos. Este documento de conclusiones debe elaborarse luego e integrarse dentro de otro informe en la Comisión. Tenemos al señor James Enaya, experto en la materia, y creemos que así hará todo este esfuerzo una contribución especial para las próximas acciones acerca de pueblos indígenas y industrias extractivas. Muchas gracias una vez más. Madame Méndez. Gracias, señora Méndez. Yes, thank you. Muchísimas gracias al profesor Burger y también al representante del foro permanente. Todo lo que han dicho resulta muy interesante. Consideramos que vamos por buen camino en la DEFCO. Y yo quisiera sencillamente detallar brevemente cuál es la parte operativa, ¿no? Es decir, qué está haciendo la UE concretamente. A través del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos estamos dando apoyo a algunas de las agencias de Naciones Unidas que trabajan en esta cuestión. Y hablando de la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas, lo primero que debo decir es que pues vamos a participar en un evento paralelo donde se va a impulsar, a lanzar un proyecto que permita
control, el seguimiento de la Declaración de Naciones Unidas. Se trata, pues, también de reforzar aquellos artículos relacionados con el impacto de ciertas industrias sobre los pueblos indígenas. Esto lo primero. Nosotros mantenemos ya largas relaciones con la OIT para la aplicación del convenio 169. Asimismo, vamos a establecer lazos con UNDRIP, que también es de Naciones Unidas y trabaja sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esto todavía no se ha concretado, pero estamos en conversaciones. Y volviendo a los trabajos sobre el campo, nosotros siempre recomendamos a las personas sobre el terreno de las delegaciones de la UE que siempre se remitan a los documentos elaborados por la propia Comisión sobre este tema y que se basan en todos los documentos relativos a la responsabilidad empresarial social. Por ejemplo, hubo precisamente una conferencia en Guatemala sobre el mundo de la empresa y los derechos humanos. Asimismo, yo también voy a tener la ocasión de trabajar con la sociedad civil. Tenemos diversos proyectos que cooperan directamente con organizaciones indígenas. Una sobre la industria de la ropa sureste de Asia, otro sobre pueblos indígenas en Asia. Aquí hay gente que procede de la convocatoria de propuestas sobre derechos humanos. Y luego hay otra iniciativa en Latinoamérica que pretende dar la voz a las mujeres indígenas que, bueno, tienen que hacer frente a estas industrias mineras. Y hoy está conmigo una de las beneficiarias de este contrato y si usted me lo permite, Presidenta, quisiera darle la palabra. La Presidenta, pues lo siento, tengo que ser maleducada, pero no, solo nos quedan 5 minutos y tengo aquí a otras personas que también desean intervenir. Estoy segura, en todo caso, de que volveremos sobre este tema de los derechos de los pueblos indígenas y en relación con la minería y las actividades empresariales. Y también vamos a tratar las acciones concretas y las distintas políticas que se aplican al respecto. Y de hecho, ni usted ni el SEAE me han dado una respuesta acerca de esa percepción de que se necesitan reglas más vinculantes. Y le agradecería que me las hiciesen llegar por escrito, esas respuestas. Yo, a su vez, se las transmitiré al señor Burger. Y ahora veo que el señor Gierke ha pedido la palabra. ¿Hay algún eurodiputado más que desea intervenir? Señor Corao. Bien, tenemos 4 minutos. Nos quedan 4 minutos y luego pues se irán los servicios de interpretación. Tendremos que seguir en inglés, que creo que todos ustedes dominan aquí. Señor Gierke, por favor, brevemente. Sí. Apreciada Presidenta, estimados colegas, yo crecí en Papúa Nueva Guinea, donde pasé la mayor parte de mi infancia, y celebro que hoy nos centremos en la situación de los pueblos indígenas. Yo creo que la UE, como principal actor de la política de desarrollo y como una de las regiones económicas más potentes, pues ha de prestar especial atención a los pueblos indígenas. Yo quiero referirme sobre todo a la conservación de la cultura y la diversidad lingüística. Se calcula que hay unos 350 millones de personas que son pueblos indígenas. Y solo en Papúa Nueva Guinea hay más de 800 pueblos indígenas contabilizados, cada uno con su propio idioma. Y ahí la lengua es una de las principales señas de identidad para conservar a dichos pueblos indígenas. A la UE debe interesarle proteger la diversidad lingüística y no solo en nuestro continente. Por eso
consideramos que la conservación de los idiomas indígenas es para nosotros un objetivo vital a largo plazo. Demos el derecho a los hijos de estos pueblos a cursar los estudios primarios, al menos en su propia lengua materna. Y ahora voy a referirme a la extracción de minerales. De lo que se trata es de que hay que exigir una extracción responsable de los minerales. También hay que proteger a las familias mineras y hay que también proteger a los pueblos indígenas en esas zonas de extracción, como conservando también su idioma propio. Hay que transmitirles seguridad, autoconfianza, para que al menos puedan competir mínimamente contra el gran poder y dominio de las multinacionales. Gracias, señor Gieke. Repito, el plan de acción del SEAE para el 2015 aún se va a desarrollar y ahí habrá ocasión de hacer propuestas concretas. Es decir, que hoy no es la última oportunidad. Y ahora, señor Corán. Grazie Presidente, grazie di essere intervenuto. Gracias, señor presidente. Señora Presidente, el tema del impacto de las industrias extractivas sobre los derechos humanos de las poblaciones indígenas no es un tema que sacuda tanto a la opinión pública y acapare tanta atención. Hasta hace media hora había más gente, ahora ya ve lo vacía que se queda la sala. Un caso de violación de derechos humanos, sin embargo, esto es algo claro porque la extracción de petróleo, gas y otros recursos destruye muchas veces la vida, la tradición de pueblos y comunidades enteras que vivían en zonas durante siglos ya. Y esto se acalla, no lo percibe la comunidad internacional porque las multinacionales son poderosísimas y pueden comprar incluso el silencio, incluso aquí. Creo que podemos registrar centenas de violaciones de derechos humanos. El sistema es simple porque hablamos de que un coloso económico hace que un gobierno autorice un derecho de extracción cuando es un gobierno que no es ni capaz de garantizar los derechos humanos. Uno de los casos más recientes es el de Hidro Santa Cruz en Guatemala, que justo está extrayendo en una zona de la comunidad indígena de Cuechis. Parece ser que el gobierno de Guatemala ha desarrollado una actividad muy represiva contra la resistencia de los indígenas del hogar. Habría que analizar con nuevos instrumentos de cómo poder actuar en concreto, pero mi pregunta es cómo, porque si la Unión Europea quiere actuar dentro del propio voluntario y no consigue prever instrumentos que protejan a la población del lugar, ¿de qué manera y a través de qué instrumentos podemos oponernos a ese poder extraordinario de las multinacionales en países terceros? Y para terminar, en cuanto a las medidas de compensación, me pregunto por qué no pedimos buscar esa relación beneficio-intensidad de actividad empresarial para hacer una cuota de resarcimiento o compensación correspondiente. Okay, I think now we have to continue in English. Creo que tenemos que continuar en inglés ya. Actually, I have not a complete answer. I'm not an expert to your questions. But may I recall that this regulation on conflict minerals, which is prepared either by DG Trade or DEFCO, I have two informations there. I think particularly also when reading the study from Professor Berger, there are so many human rights aspects concerned. We should, as the DROA committee, and I give it to the committee, actually ask for an opinion when the Trade Committee or the DEVE committee is discussing this, so we can have a specific focus on how to protect and to promote the human rights of the people there. And I think I would like now finally give the floor to Professor Berger briefly. Very briefly. Yeah, no, very briefly, because you made you asked me a question which is impossible to answer in 1 minute, which is basically
how do you establish a legal framework to, if you like, create some forms of sanctions or, let's say, constraints upon extractive industries. The first point I want to make, and I made in the report, is it's very, very necessary. It is no longer sufficient to depend upon voluntary guidelines of industry. And having been myself in the United Nations working on this issue for more than 20 years, it was consistently a major human rights issue, the major human rights issue brought to the table by indigenous people. So we cannot say it's getting necessarily better. What we do know is we get more information. So it's necessary. You have in the EU plenty of models, regulations, directives, and so on. How you would do that, you're the experts, I'm not. I'm sure it wouldn't take very long to see what kind of directive or model that would be a suitable one, that would create the kind of constraints that would work with industry, because some industry is actually quite willing to have constraints, as long as everybody has the same constraints. So I think that's possible. And finally, I think you do have some initiatives. You mentioned the raw materials, conflict minerals rather, which is an issue where you have made some progress. You've made progress on illegal logging and things of this kind. So you have plenty of examples of effective mechanisms. So I think it's just a question of setting out and having the will to do something, make a study or make a consultation and see how that works. The last point I wanted to make is to go back and to say that the EU, like everywhere, is inconsistent. It does one thing on one side and another thing on the other side. It's defending indigenous people's rights on the one hand. At the same time, it may be undertaking activities which actually do not promote those rights. So let's see exactly how that is functioning and make sure that we are all concordant and working in the same direction. Thank you very much. Thank you. Thank you both for coming to us. And I think the study will be public soon, so I also refer to the study that this can be used. And I think you, Madam Mendes, and also others have alarmed me that we have experts who followed or are even outside waiting for some of us to speak with them. They're coming from countries where problems are. There are problems with conflict minerals. I only know that one Professor Hussein Buka is here from the Democratic Republic of Congo, and Madame Chimange from the Justice and Peace Commission of Zimbabwe, and I think they wait outside, so you can continue to discuss this more. And as we are establishing also the DROA agenda for the next 5 years, more or less, I assume that with this International Conference on Indigenous Rights and with the cluster on business and human rights, the subject will be much more on our agenda. So thank you. And then my last point is only to tell you that the next session, and the only session in September, I think the 25th has been cancelled. So we have only the 24th for a DROA session. Thank you.